Bueno, la economía sumergida no es un problema solo de Albacete, es un problema de España. Y en el que tienen competencias, quizá el ayuntamiento, el que menos, tienen competencias sobre todo las comunidades autónomas y el Estado. Unión Progreso y Democracia lleva años, prácticamente de su fundación, solicitando que se combata el tema de la economía sumergida, que va muy relacionada con el fraude fiscal, porque a fin de cuentas supone una merma de ingresos para el Estado, que se calcula entre 50.000 y 80.000 millones de euros al año, y una competencia desleal para con las empresas que sí que cumplen con la ley. Entonces lo que el Estado viene haciendo es recaudar a los que cumplen y pasar muchas veces por alto a los que incumplen, y eso lógicamente no es tolerable. Las medidas tienen que ser de dos tipos. Primero, perseguir el fraude, y es evidente que la agencia tributaria y otros organismos de inspección necesitan más recursos, y UPyD siempre ha abogado porque esos recursos los tenga el Estado, se aumenten porque luego son rentables socialmente, pero por otra parte también pasa porque se quiten las trabas fiscales y los gravámenes que hay para jóvenes y no tan jóvenes que quieren emprender y que ven un muro, y que muchas veces eso los desvía hacia la economía sumergida. Hay que quitar esos obstáculos para que estas personas se regularicen, no tengan que pagar impuestos de entrada, sino solamente cuando realmente sus ingresos se lo van a permitir, y esas son las medidas que hay que coordinar, como digo, con todas las administraciones. La economía sumergida hay que solucionarla, primero por el principio de solidaridad, en tanto y en cuanto todo el mundo colabore y pague los impuestos por los rendimientos del trabajo, la actividad profesional, tendremos más y mejores servicios públicos, que ese es el objetivo nuestro. Es verdad que el ayuntamiento no tiene un ámbito competencial importante en la economía sumergida, porque la economía sumergida y el fraude fiscal, teniendo muchísima relación, hay una parte importante de la economía sumergida que es fraude fiscal, pero además hay mucho más fraude fiscal. Por lo tanto, es necesario que hagamos una reforma fiscal en profundidad. Nosotros, Pedro Sánchez, en el ámbito estatal, ya lo ha propuesto y la vamos a llevar a cabo, porque, como digo, por un principio de solidaridad. Pero la economía sumergida en las ciudades tenemos que intentar poner no solamente medios punitivos contra la economía sumergida, sino además también medios paliativos. Y bueno, la economía sumergida se recupera, aflora a economía real cuando aquella persona que desarrolla una actividad profesional tiene todas las condiciones para desarrollarla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a los autónomos, tenemos que tener en cuenta las pymes, tenemos que tener en cuenta la enorme carga fiscal que hoy tiene un trabajador o trabajadora para desempeñar una función. Desde luego tenemos que estar atentos también a que todo el mundo trabaje en las mismas condiciones, porque si no estaríamos generando agravios comparativos. Y yo creo que ahí el ayuntamiento sí tiene la capacidad de sensibilización, de información, de vigilancia para intentar ir paliando esa economía sumergida. Vamos a debatir sobre distintos aspectos de la economía sumergida, incluso algunos internos en el ámbito de la administración, como son el tema de las compatibilidades, cómo hay que regularlas. Y a mí me parece que es muy interesante, porque es verdad que tenemos que tender y tenemos que ir hacia una sociedad que cada vez sea más transparente y más eficaz, desde luego, en la gestión de los impuestos y de la capacidad impositiva de una sociedad. Y bueno, yo creo que ahí, en la medida de lo posible, el ayuntamiento seguirá trabajando. Si yo a partir del 25 tengo la confianza de los hombres y mujeres de esta ciudad, tendremos esa capacidad de vigilancia. Facilitaremos también que la gente, sin traumas, como digo, sin grandes sanciones, que la gente no tenga que renunciar a un proyecto de vida por tener la posibilidad de tener un trabajo y una dedicación. Vamos a poner las facilidades, y las facilidades se ponen facilitando, como digo, todas las trabas que hoy tienen los autónomos, facilitando el acceso a un mercado real y, desde luego, agudizando la capacidad de vigilancia, modificando a nivel estatal y autonómico las leyes que hay que modificar, como decía en el caso anterior de las compatibilidades, y regulando en el ámbito local la posibilidad y la capacidad que la gente tenga para desarrollar esa actividad profesional, que no entre en concurrencia, si queremos peyorativa, con la actividad que están desarrollando aquellos que pagan sus impuestos, que realizan su actividad económica de una forma clara, transparente y solidaria.
Desde Ganemos Albacete somos conscientes del problema que supone la economía sumergida, que a la vez es una competencia desleal con quien sí paga sus impuestos y paga todos sus gastos, pero también sabemos que hay mucha gente que se ha visto obligada a esa economía de subsistencia por esta crisis tan dura que estamos viviendo. Por lo tanto, la solución tiene que ser una solución justa que tenga en cuenta a quien ya está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, con quien no quiere o no puede. Por lo tanto, queremos impulsar, claro, a nivel estatal y autonómico, no tanto a nivel local porque no tenemos las competencias, pero sí podemos fomentarlo, un plan antifraude y contra la economía sumergida con estos actores, con Hacienda y con las comunidades autónomas, y que la salida de la crisis fomente esa salida de la economía sumergida, que haya un nuevo modelo de relaciones que no sea tanto por la competencia, sino por la colaboración, que esto influiría también en reducir costes para las personas que trabajan autónomas, y que se fomenten nuevos nichos de empleo como son la economía social, la economía verde, y que se pongan facilidades fiscales para esas personas que están emprendiendo y que están saliendo de la economía sumergida y que aportan a las arcas públicas. La economía sumergida es complejo y los datos están ahí y hay cerca de 200 millones de economía sumergida que se genera en la economía sumergida en el año 2011-2012, según la misma mesa sectorial de FEDA. Entonces nosotros apostamos por la reducción de la presión fiscal, que haga que afloren esos negocios, pues esos negocios que son totalmente ajenos a lo que es la legalidad y a las administraciones. Yo creo que es la medida más necesaria, bajar la presión fiscal en cuestión de autónomos sobre todo y en cuestión de bonificaciones de tasas a lo que es en cuestión municipal. Las propuestas del Partido Popular son, en principio, seguir en la misma línea que hemos tenido hasta ahora. Creo que nunca antes se ha hecho un trabajo tan exhaustivo en la persecución de este tipo de economías sumergidas. En Hacienda se ha trabajado mucho en este sentido, con el tema de plusvalías. Se cambió la ley nacional que nos favorece para obligar a los compradores a entregar las escrituras de compraventa antes de inscribirlas en el registro, que eso agiliza mucho la tramitación y la posible búsqueda de fraudes por parte de la Administración. En urbanismo también la inspección urbanística, a través de las denuncias de la policía, de particulares o por iniciativa propia, también se ha movido mucho por la ciudad este tiempo, y poco margen más tenemos a nivel local. Potenciar lo que ya hemos tenido. También en materia de consumo hay una oficina municipal de información al consumidor que también atiende a los ciudadanos, y bien la deriva o urbanismo al servicio correspondiente, pero siempre prestando el máximo interés a este tipo de actuaciones.